Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad y saber, Señor, y tener la confianza de que tú nunca nos vas a fallar, que nunca nos vas a dejar y que tú estarás siempre con nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, recibe nuestra adoración. Solo tú eres digno de ser adorado, Señor. Y oramos, Señor, para que nos hables en esta mañana por tu palabra y que bendigas este tiempo en el que vamos a estar juntos, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Se pueden saludar así a la distancia, guardando los protocolos? Damos gracias al Señor por otro domingo más cerca del Señor. Un día menos aquí, más cerca para estar con el Señor allá. Y damos gracias al Señor porque podemos reunirnos. Fíjense que es interesante porque este asunto de las restricciones que se dan a veces no tienen mucho sentido porque restringen ciertas cosas y habilitan otras cosas que para nosotros son esenciales. La iglesia es esencial, el adorar es esencial, ¿ya? El ministerio es esencial, el congregarse es esencial. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el país de la libertad, por ejemplo, California, se pueden abrir esos lugares donde las mujeres bailan desnudas, pero las iglesias no se pueden reunir. Imagínense. Y ahora le están poniendo restricciones para que no se pueden reunir para el Día de Acción de Gracias en sus casas, no más de cierta cantidad de personas. Entonces, estamos en este tiempo, el que está haciéndole una lectura política a esto, está equivocado. Esto no es solo político, esto es una globalización, esto es un plan diabólico. Todo. Y esto va apuntando hacia la manifestación del hombre de pecado, cada día. Pero para que antes que ocurra eso, va a venir el Señor por su iglesia, nosotros no vamos a estar aquí. Entonces yo creo que es importante que nos pongamos en perspectiva en cómo estamos viviendo en este tiempo, que nos queda por vivir. Ese tiempo en donde debemos mantenernos firmes, ¿ya? Asidos de la palabra de Dios y de tal forma en que el único momento en que usted y yo podamos decir he terminado mi trabajo aquí es cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto seguimos en la lucha. Esta es una batalla, pero esta es una guerra, no solamente un conflicto aislado, sino que son muchas escaramuzas que vienen todavía por delante. Y cada vez se está haciendo más y más fuerte. Aquí, yo no sé si ustedes saben, pero hay ciertos proyectos de ley que van a atentar tarde o temprano contra la libertad de expresión y la libertad religiosa. Aquí, en Costa Rica. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos ayude a estar firmes, para retener. Y hoy día vamos a terminar aquí en el versículo 18 del capítulo 2, vamos a iniciar nuestro estudio y aquí vamos a hablar en esta mañana acerca de esta iglesia, la segunda parte. Y una de las cosas que exhorta Jesús a la iglesia, acuérdense, este es Jesús hablándole a la iglesia. Este no es Juan, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, nosotros vamos aquí a esta iglesia, ¿ya? De Tiatira, en la ciudad de Tiatira. Y dijimos, es importante estudiar estas cartas porque nos dan un contexto a través de la historia, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo a través de este tiempo. Fíjense, esta es la carta que se escribe a la iglesia que está ahí en Tiatira y es una carta que tiene mucho que ver
con el tiempo en el que estamos viviendo. En el versículo 18 nosotros miramos que es el Señor escribiéndole a la iglesia de Tiatira. Deme un chance porque se me pegó esta cosa aquí. Cuando uno escribía a lápiz esto no ocurría, ¿verdad? Lo único nomás es que uno no podía entender a veces la letra con la que uno escribía. Descargué algo que no es. Hace calor, ¿verdad? Esto es lo bueno de estar en vivo. Vamos a ver si es este. Si no, nos vamos con este nada más. Es que descargué el este. Ok. Fíjense aquí el Señor hablándole a esta iglesia que está aquí en Tiatira. Dijimos que esta es la ciudad menos importante. Habla el nombre Tiatira habla de la iglesia que tiene un sacrificio continuo. Vamos a hoy día profundizar en algunas cosas que yo sé que hay algunos, todos en cierta forma hemos tenido un trasfondo, a lo mejor religioso, católico, ¿ya? Pero como les dije la vez pasada, no se preocupe porque ahora vamos a mirar no solamente el trasfondo de lo que tiene que ver con el problema de la Iglesia Católica, sino en el próximo estudio que vamos a estar estudiando más adelante, vamos a hablar un poco del trasfondo de los problemas que tiene la Iglesia que es protestante, la Iglesia reformada. Entonces, aquí les está escribiendo el Señor a esta iglesia y se presentó así, ya lo miramos la semana pasada. Es el Hijo de Dios, afirmando su deidad. También nos dice que Él tiene ojos como de llama de fuego, son ojos encendidos que hablan acerca de que puede examinar todo, puede ver todo. Y de hecho Él lo va a resaltar otra vez, más adelante aquí en esta misma carta. Luego, también habló de que Él tiene estos pies semejantes a bronce, habla del juicio. Esta iglesia está para juicio y esta iglesia va a estar existiendo en el tiempo cuando el Señor regrese por su iglesia. Y vamos a ver eso. Y no solo eso, sino que también tiene ciertas características esta iglesia en el versículo 19 que lo hace una iglesia bastante interesante. Nosotros, como dijimos, estaríamos increíblemente entusiasmados con ver una iglesia que tiene amor, tiene servicio, que tiene paciencia, que tiene fe. Y estas son características que esta iglesia tiene aquí y que el Señor las menciona para que ellos sepan lo que tienen. Porque después el Señor les va a decir, esto que ustedes saben que tienen, deben retenerlo. No se dejen engañar, sino que sencillamente quédense con lo que ustedes tienen. El amor y la fe son la motivación del creyente verdadero. Eso es lo que nos mueve, el amor y la fe. Y el servicio y la paciencia es el resultado. La gente dice que quiero servir, bueno, amor y fe. Resultado siempre va a ser servicio y paciencia. Una paciencia que nos va a ayudar a permanecer firmes cuando estemos en los momentos difíciles o cuando estemos sirviendo en situaciones en las que uno dice, ay, qué complicado es servir a esta gente. Dios nos va a ayudar a poder resistir. Y fíjate, dice aquí que las obras postreras también. O sea, esta es una iglesia que seguía y seguía. A pesar de los grupos heréticos que estaban dentro de la iglesia o en la comunidad en donde estaban, la iglesia seguía creciendo en obra. Hoy día hay demasiadas iglesias así, que empiezan con entusiasmo, con un fuego, pero al paso del tiempo se disminuyen. Fíjate, este no fue el caso de esta iglesia. Habían hombres fieles, mujeres fieles, que se mantuvieron ahí.
Pero también el Señor no oculta lo malo. En el versículo 20 estuvimos mirando la semana pasada, dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profeta y que enseña. Esta mujer, independientemente si está refiriendo a alguien en particular o a un sistema, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Y el Señor le dice, ustedes están tolerando a esto. Y una de las cosas que uno debe tener cuidado en eso, ¿quién está enseñando? ¿Qué está enseñando? Eso es muy importante. Aquí esta iglesia y los líderes de esta iglesia estaban permitiendo que esta mujer o que este sistema fuera enseñado desde los púlpitos. Y estaba engañando. Y vea lo que estaba haciendo. Dice que enseña y seduce a sus siervos a llevarlos a la fornicación espiritual y también física. Acuérdense, esta comunidad era una comunidad que se basaba en estos grupos de trabajo, ¿ya? En estos, lo que llamaríamos hoy día sindicatos. Y cada sindicato, el de la lana, el del, qué sé yo, del cuero, etcétera, se reunían y tenían sus dioses y hacían fiestas y comían cosas sacrificadas a los ídolos y después terminaban en inmoralidad sexual. Y esto es lo que esta mujer estaba haciendo. Esto era la forma, el método. Entonces, esta mujer no era lo que quería, no era destruir la iglesia. Lo que ella quería, o este sistema lo que quiere, y esto es lo que quieren muchos hombres, es incorporar formas que están tomadas del mundo y que van en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Pero también el Señor les dice ahí en el versículo 21, por esta razón yo te he dado tiempo para que te arrepientas, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel, la que miramos la semana pasada en el Antiguo Testamento, también tuvo la oportunidad de arrepentirse. Elías le envió un ultimátum, especialmente cuando Elías, ¿se acuerdan ustedes? Elías y los 400 profetas de Baal que el Estado mantenía. Bueno, después de haber hecho todo lo que hizo, de haber Dios hecho ese milagro de enviar fuego del cielo y consumir ese sacrificio, Elías dice que mató a estos hombres con todo el pueblo que estaba ahí. Era una forma de decirle a ella, estos son falsos. Tienes que darte cuenta, arrepiéntete. Lamentablemente no lo hizo. No lo hizo. Lo mismo el Señor le está diciendo a esta iglesia de Tiatira. Ellos están recibiendo la advertencia y deben arrepentirse. Pero estos que están metidos en este sistema, Jezabel y sus hijos, esos algunos dicen literales, otros dicen hijos espirituales, los que lo siguen a esta mujer no se querían arrepentir. Querían seguir en lo mismo. Y el Señor dice, te voy a juzgar con severidad. Una de las cosas que la iglesia debe tener en cuenta, y los líderes y los pastores deben considerar, es la pureza en la iglesia. La pureza, la santidad es mucho más importante que el crecimiento numérico. En donde a veces uno no tiene ninguna seguridad de cuánta gente genuina está ahí. Y muchos a veces son genuinos, muchos, pero hay otros que no. Pero a veces el crecer y dejando de lado la pureza es un peligro. Vea lo que el Señor, por el apóstol Pablo, nos aconseja a nosotros como pastores, a usted como líder del grupo pequeño o de lo que usted esté haciendo en su casa. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, si hay grupos pequeños, no es hablar de opiniones. Si usted es un líder de un grupo pequeño, usted tiene un estudio, la gente no va a escuchar sus opiniones, va a escuchar la palabra de Dios y usted debe aprender a trazarla, a cortarla correctamente, a interpretarla. Y para poder llegar a una buena interpretación tiene que usted hacer una buena observación. Buena interpretación va a venir siempre de una buena observación y una aplicación, siempre. Y esta es la advertencia aquí. Fíjate, luego en el capítulo 4, del versículo
1 en adelante, el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo, también le dice esto a Timoteo. Antes de partir, antes de morir, Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la función. ¿Cómo reprende? ¿Cómo redarguye? ¿Cómo exhorta? Con la palabra de Dios, con doctrina, con leche, pero también con carne, con alimento sólido. Entonces, esta es la iglesia de Tiatira. Como les dije, esto es una iglesia en donde comienza en el año 600, el tiempo que ocupa la historia del 600 hasta el 1500, pero hoy día todavía vemos que esta iglesia existe. Y es en este periodo en que usted puede rastrear la iglesia católica. Desde Constantino, que comenzó a introducir los primeros pasos, comenzó a desarrollarse este sistema. Y la historia de la iglesia nos menciona que durante este tiempo comenzaron a darse las más grandes aberraciones. Y comenzó esa lucha de poder, la famosa Edad Media. Y es importante que nosotros podamos entender. Ahora, no todo lo que sucedió en ese tiempo fue malo. Te voy a mencionar un par de hombres que murieron por su fe, siendo parte de la Iglesia Católica, que se mantuvieron firmes en la palabra y en la obediencia a Dios antes que a los hombres. Y fueron quemados, decapitados, torturados durante ese tiempo. Entonces, no todo lo que vemos a veces en la historia de la iglesia es malo. Durante ese tiempo nacen los monasterios que se transformaron en los primeros hospitales. El trabajo que hacen muchos con la ayuda a los huérfanos. Y ese tipo de cosas. Pero aquí lo que nosotros vemos es que la iglesia tiene un problema y el Señor dice: mira, todo esto lo tienes bien, pero estos son los problemas que tú tienes. Tú tienes. Nosotros ya hemos visto, cuando estudiamos la vida de Jesús, vimos todos los problemas que el judaísmo, en el círculo del judaísmo se levantaron. Lo vamos a ver en un par de semanas con la iglesia protestante. Y aquí está esta iglesia. Y una de las cosas que, fíjense lo que nos dice aquí, que esta mujer, la mujer de Tiatira, esta Jezabel, se atribuía palabra profética. Dice que esta mujer afirmó hablar como profeta. Ella afirmó ser la voz de Dios. Ahora, cuando estudiamos el concepto y la idea, y ustedes pueden ver, en la Iglesia Católica, ellos afirman que ellos son la palabra de Dios sin error. Que ellos son la verdad en asuntos de la palabra de Dios. Que la gente debe recibir lo que la iglesia enseña, sin preguntar. La iglesia dice ser infalible. La iglesia dice ser la autoridad sobre la palabra, porque ellos dicen lo que es autoridad y lo que no es. Y ese es el gran error. La iglesia no le confiere autoridad a la Biblia. Es la Biblia la que le confiere autoridad a la iglesia cuando usted la lee, la estudia y la interpreta de la manera correcta. Pero ellos afirman que son infalibles. Y al decir eso, lo que ellos están diciendo, nosotros somos la única iglesia pura, con una doctrina pura. Pero, si usted, yo no sé cuántos tuvimos trasfondo católico, yo estudié en una escuela católica por 8 años, ¿ya? Casi me voy al seminario de los salesianos, ¿ya? Pero el Señor tenía otros planes, ¿ya? El Señor tenía otros planes. Pero cuando uno habla con alguien católico, la gran mayoría de los hermanos que hablan con algún católico se dan cuenta que ellos no conocen la Biblia. No conocen la Escritura. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado el concepto. Escucha la iglesia madre. Eso es lo que tiene que escuchar.
Y lamentablemente gran parte de la enseñanza que usted puede ver a veces es incorrecta. Ellos le dan autoridad y ellos dicen que ellos son los que enseñan la verdad bajo tres autoridades. Ellos hablan de la tradición, ellos hablan acerca de la escritura y el magisterio de la iglesia. Ellos son los que le dan autoridad. Y cuando estos tres están en desacuerdo, si es que llega a haber un desacuerdo, entonces ellos sencillamente son los que determinan. El obispo de Roma dice, esta es la palabra. Y sin ir más lejos, ya hemos escuchado al obispo de Roma lo que ha dicho en estos últimos días. ¿Ya? Lamentablemente. Entonces, este es el trasfondo. Se declaran ellos como la interpretación auténtica de la palabra de Dios solamente viene de la iglesia. Por eso se les prohibía a la gente leer la Biblia. Por eso solamente el sacerdote tenía la Biblia y el resto de la gente lo miraba, lo escuchaba, y cuando se daba vuelta y lo leía en latín nadie le entendía nada. Nadie le entendía nada. Porque el que tiene la información tiene poder. Pero la Biblia es para que todos la podamos leer. Otro de los problemas es que a ellos elevan a María a un punto de ser, fíjense, ya esto es una blasfemia, la Madre de Dios. La llevan a ese punto. ¿Cómo se refiere la Biblia a María? Nosotros la respetamos. El error de a veces de los católicos piensan que nosotros odiamos a María y que la denostamos. No, vea lo que dice Dios de María. María dice, salve, le dice el ángel, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es increíble que Dios la haya escogido a ella. Dios la escogió a ella. Pero ella tuvo que recibir la gracia. Y fíjate, dice aquí que no está sobre las mujeres, sino que es bendita entre las mujeres. Entre las mujeres. Favorecida, dice aquí. Ya han llegado al punto de ponerla como corredentora. Si usted alguna vez va a Chile, hay un cerro que se llama San Cristóbal. Y en el cerro San Cristóbal está la Virgen. Y usted la ve, que ve toda la ciudad. Bueno, cuando no hay smog, se puede ver toda la ciudad de Santiago. Ya mucho smog. ¿Y sabe lo que ella está pisando ahí? Es la serpiente. La serpiente. ¿Y qué es la autoridad que le dan? Como corredentora. Ella es lo que está cumpliendo lo de Génesis 3:15. Y no es así. La maldición solamente fue quitada, la maldición del pecado fue solamente llevada por Cristo Jesús a morir en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es. Consumado es. Y la ponen en esa posición. No hay ningún pasaje en la Escritura que pueda apoyarse en esta enseñanza. No es un asunto que a mí se me ocurra, él está hablando porque no es católico. No, porque la Biblia no lo dice. Y si usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, va a encontrar que no lo dice. No lo dice. Hablan de que se mantuvo virgen por siempre y obviamente la Escritura enseña lo contrario. Hablan de los santos. Cuando usted lee las cartas de Pablo, nosotros ya las leímos todas y las estudiamos todas. Cada vez Pablo dice, Pablo a los creyentes, a los santos que están en Éfeso. Pablo a los creyentes o a los santos que están en Corinto. Pablo a los creyentes o a los santos que están en Roma. No hay que morirse para ser santo. Santo tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos. La palabra santo no es que alguien sea superior, sino sencillamente es alguien que se aparta para el uso exclusivo de Dios. Y los santos somos ahorita en vida. Es en este tiempo. Es en este tiempo en que la iglesia y el Papa llegó a tener tal poder y aceptación universal que él hacía lo que quería con los líderes políticos que existían en ese tiempo. Usted puede leer en la historia acerca de Enrique IV, del Imperio Romano Germánico, que se rebeló en contra de él y fue presionado de tal forma que él tuvo que ir
¿ya? Porque el Papa lo excomulgó, le dijo, te vas a ir y te vas a quemar en el quinto infierno. Y fue presionado por los líderes que él tenía y fue llevado a un lugar en donde el Papa lo iba a ver. Pero, ¿sabe? Antes de entrar tuvo que ponerse ropas viles y estar al frío y a la nieve esperando que el Papa le dijera pase. Esta es la historia. Y luego cuando le dice que pase, le dice no puedes pasar de pie, tienes que arrastrarte hasta mí. Esa era la autoridad que estos hombres tomaron, autoridad que Dios nunca les dio. Porque el que quiera ser mayor debe ser el siervo de todos. Es lo que Cristo enseñó. Cristo no hizo a los discípulos, vengan, caminen de rodillas, Él fue y les lavó los pies. ¿Vea la diferencia? Es lo que enseña la Escritura. Otro de los problemas que la iglesia tiene es cuando toma la comunión, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, o ellos le llaman la Eucaristía. Y ahí viene el nombre de esta iglesia, Tiatira. ¿Por qué? Porque Tiatira habla de un sacrificio continuo, porque ellos dicen que cada vez que usted toma el cuerpo de Cristo, es la famosa palabra, la transustantación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come eso? Es que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, de una manera sobrenatural, durante el tiempo en que ellos están haciendo su misa. Y cuando van a tomar eso está transformado ahí. Y dice que es el sacrificio continuo de Cristo. No, Cristo dijo consumado es en el Evangelio de Juan. No hay más sacrificios, ya todo ha sido consumado. Y es por eso que ellos, cuando los que fueron católicos, lo que le ponían ahí, cuando le ponían la hostia, ya usted tenía que comérsela completa, no derramar nada, no botar ninguna migaja. Y el vino obviamente se lo tomaba él. Usted quedaba con sed, pero ya él se lo tomaba. Y no podía dejar nada. Tenía que limpiarlo para que no quedara ninguna gota. ¿Por qué? Porque eso era lo que significaba el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Literalmente, según ellos. Usted no podía tomar eso y decir, lo voy a botar al desagüe. Se lo vamos a dar a los chiquitos para que se coman el pan. No podía hacer eso. Y esto es una de las cosas que ellos hacían. Es una de las cosas que ellos creen. Entonces ellos dicen, la gracia de Cristo, la salvación de nuestro Señor es un sacrificio continuo. Usted todos los domingos es salvo. No, somos salvos de una vez si hemos creído en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que somos nuevas criaturas. En Juan, en capítulo 3, versículo 36, dice, los que creen en Él, en Cristo Jesús, tienen vida eterna. Inmediatamente. Aquí. También comenzaron a meter una serie de mediadores, ya sea un sacerdote, ya sea María, ya sea los ángeles. ¿Qué dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5? La Biblia dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el cual se entregó y se dio un rescate por todos. Es lo que el Señor hizo. Un solo Dios y un solo mediador. Aquí se introducen las indulgencias, es en este tiempo. Si usted, por ejemplo, decía, bueno, este sábado voy a salir a hacer de las mías, entonces voy a ir a la iglesia y voy a pagar una indulgencia para poder vacilar sin remordimiento de conciencia. Esa es la forma que ellos hacían. Eche la monedita y cuando esa monedita suena ahí, entonces indulgencia. Y no solo eso, el purgatorio. Eche una monedita ahí y va a sacar gente del purgatorio. Es lo que ellos enseñaban. Entonces, el punto no es aquí venir y voy a buscar los católicos para atacarlos. No, aquí el punto es que usted sepa la verdad. Y de la misma manera en que a usted a lo mejor alguien se lo acercó en amor, en gracia, usted también lo pueda exponer. Bíblicamente, lo que la Escritura dice. Bíblicamente, no irse, no atacar. ¿Hubieron hombres de Dios? Claro que hubieron hombres de Dios, que fueron parte de esto.
John Wycliffe fue un hombre de Dios. John Hus fue quemado. Hasta Wycliffe no solamente lo ahorcaron, sino que lo desmembraron y lo mandaron por toda Inglaterra. Este fue el antes de la Reforma. Y todo lo que ellos hicieron fue increíble. Traducción de la Biblia al inglés. Y a otras versiones después, Martín Lutero y otros, que fueron parte del asunto. Vea, Dios no nos mandó a reformar la iglesia. Dios nos mandó a apartarnos del mal, a salir de ahí. Lutero trató de hacerlo, terminó fuera, tarde o temprano. Entonces, esta iglesia fue llamada aquí a lidiar con el pecado de esta mujer. Esta iglesia está siendo dirigida esta carta para que ellos vengan y se arrepientan y no abracen estas falsas enseñanzas. Por eso el Señor les dice: arrepiéntanse. Y fíjense ahora lo que dice aquí en el versículo 22. Tanto para el liderazgo de la iglesia como para aquellos que apoyaban estas falsas enseñanzas. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay obras de Dios, obras de mi Padre, y hay obras que son de nosotros, o de las falsas doctrinas. Y aquí Juan hace esa diferencia, el Señor hace esta diferencia. Estas obras que ellos estaban haciendo, estaban destruyendo la iglesia. Versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas, dice, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, fíjense, el Señor está hablando aquí de disciplina. Y el Señor les va a decir a ellos lo que ellos deben hacer. Pero antes de que ellos sepan o que el Señor les informe lo que deben hacer, ellos primero deben saber lo que el Señor hará. Y esto es lo que les está diciendo. Lo que yo voy a hacer, esto es lo que Dios está diciendo. Lo que ustedes tienen que hacer, ahora que ustedes saben lo que yo voy a hacer. Voy a traer juicio, voy a traer castigo. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Es traer purificación. Eso es lo que Él hace. Eso es lo que Él estaba tratando de que ellos entendieran esta verdad aquí. Necesitaban eso. Fíjate, hace referencia aquí al adulterio. Y habla tanto del adulterio que tiene que ver con inmoralidad sexual, pero también habla del adulterio espiritual. ¿Cuándo usted está en adulterio espiritual? Cuando usted comienza a honrar a otros dioses en su corazón. Cuando usted está en adulterio sexual, físico, cuando usted empieza a tener a otra persona en su corazón que no es su esposa o su esposo. Ay, pero no hay acto. El que la mira y la desea, ya ha adulterado. El problema del hombre está en el corazón. Y aquí el Señor les está diciendo a ellos que Él va a venir y va a traer juicio por esto. Aman estar en una cama sucia, contaminada, bueno, ahí los voy a mandar. Ahí los voy a arrojar. Probablemente hablando de aflicción, de tribulación, enfermedad. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 30, el apóstol Pablo escribe ahí y usa la figura de que muchas veces Dios permite enfermedades entre los cristianos como una forma de castigarlos. Dios lo permite cuando está en pecado. Y Dios lo permite. Fíjate, aquí usa la palabra cama. Esta palabra cama es interesante. Aquí se conoce el concepto canapés, ¿verdad? De las cositas que dan ahí en las fiestas ahí para que usted no coma tanto, sino que lo llenan con esas cositas, ¿ya? Bueno, la palabra cama se puede traducir canapé de banquete. ¿Y cuál sería la traducción aquí? Que el Señor está diciéndoles a ellos que yo, dice, la heriré mientras ella está sentada en sus festines.
en sus fiestas prohibidas. Cuando se está comiendo lo que piensa que es rico, es ahí donde el Señor les dice, yo les voy a traer tribulación, yo les voy a traer enfermedad, yo les voy a traer cosas en su vida. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? No, para que se arrepientan. Para que se arrepientan. Ya sea enfermedad o ya sea sufrimiento. Pero fíjate, dice aquí, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Dónde los va a enviar el Señor? Al tiempo de gran tribulación. ¿Cuál es la única manera de escaparse de este tiempo de gran tribulación? Aquí nos dice, arrepintiéndose. No hay otra forma. Entonces le dice, bien, arrepiéntense de sus malas obras, pero ellos no están escuchando. Cuando el Señor les está hablando, y como ellos no están escuchando, el Señor les va a dar algo más fuerte, les va a enviar una enfermedad, les va a enviar algo a ellos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y la razón que el Señor hace esto es para que la gente entienda que la iglesia del Señor es santa. Es santa. Y la iglesia del Señor debe saber eso. Y aquí es donde Él dice, y todos lo van a saber. Fíjate, a menos que haya arrepentimiento. No importa en la iglesia que usted vaya, pero si usted no se ha arrepentido realmente y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice aquí que va a entrar en ese periodo de tribulación, y gran tribulación, como nunca antes. Entonces, aquí está el punto. Yo no creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Vamos a verlo eso cuando lleguemos a la iglesia de Filadelfia o cuando lleguemos al capítulo 4. Pero aquí, fíjense, a pesar de esta advertencia, a pesar de esto, el Señor les dice, tienen que arrepentirse. O sea, la solución es el arrepentimiento, no penitencia, es arrepentirse. Es cambiar de mente, girar 180 grados, no sentirse mal. Es que me siento tan mal por lo que es. El mundo, los más de 7,000 millones, se sienten mal cuando se hacen algo malo, pero eso no quiere decir que se arrepienten. Verdadero arrepentimiento va a cambiar tu mente, tu mentalidad y tus acciones. Van a ser consecuentes con el arrepentimiento. O sea, no lo vuelvo a hacer, nunca más. ¿Cuántos han dicho eso y lo han vuelto a hacer? Arrepentimiento real es ir a los pies de Cristo y pedir perdón, arrepentirse y pedir que el Señor te dé el Espíritu Santo, que te llene para poder vivir esa vida que realmente agrada a Dios. Entonces el Señor le dice, ¿quieren escapar de la tribulación? Arrepiéntanse. Si no, también voy a traer, fíjate, a sus hijos, en el versículo 23, los voy a herir de muerte. Es increíble. Y la idea aquí, el hebraísmo que está escrito, este versículo 23, tiene la idea de que va a permitir que venga peste. Y fíjate, la mala doctrina produce hijos. La falsa enseñanza también produce hijos. Usted ve seguidores. Usted ve seguidores. Yo sé que hay algunos comentaristas que hablan de que estos son los hijos literales de ella. Puede ser. Pero siempre hay seguidores detrás de falsos maestros. Si no, no estaría la iglesia mormona, si no, no estaría la iglesia Testigos de Jehová o otras iglesias. Siempre hay seguidores. Hijos de esas falsas enseñanzas. Y se dice, voy a traer juicio sobre ellos. Sobre todos estos aquí. Entonces, vea, el Señor es claro en esto. Hoy día la iglesia y los cristianos se han vuelto demasiado tolerantes. Cuando escuchamos o leemos estas palabras aquí, decimos, wow, qué castigo, qué condenación. Mejor no lo voy a decir para que la gente no se ofenda. Ese es el problema. Nosotros no queremos ofenderlos con la palabra de Dios y ellos viven ofendiendo a Dios con su vida. Y a veces los mismos cristianos hacen lo mismo, ofendiendo a Dios con su vida. Entonces la advertencia es clara. La falsa enseñanza en la iglesia
Es responsabilidad del líder, pero también es responsabilidad de cada uno de los que está sentado ahí. Tomar tu Biblia, llevarla, investigar y saber si lo que se está diciendo está en la palabra de Dios. Y el Señor dice, todas las iglesias sabrán esto. ¿Qué es lo que van a saber ellos? Que yo escudriño el corazón, la mente del hombre. O sea, no es que Dios está ahora, ¿qué estará pensando José en este momento? No, Él sabe. O sea, Él sabe, Él conoce todo lo que nosotros estamos pensando. Él no solo conoce todo lo que estamos pensando, Él sabe las motivaciones de las por qué usted está aquí hoy. Si usted vino voluntariamente o lo trajeron. ¿Ya? Y a veces uno ve caras, pero no ve corazones, pero Él sí. Uno ve apariencias, pero Él ve lo profundo del corazón. En el Salmo 139, ahí el salmista David habla acerca de eso. Dice, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi levantarme y mi acostarme, mi entrar y mi salir. Él nos conoce. Antes que la palabra se forme, tú la conoces. Él es el que escudriña los corazones, dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Él escudriña todo. No hay nada oculto ante Él. Bueno, eso es lo que Él está diciendo aquí. Declarándoles a ellos que Él conoce todo. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos más íntimos, conoce nuestros motivos por los cuales hacemos lo que estamos haciendo. Nadie puede engañarlo a Él. Entonces yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor va a revelar todo un día. No lo podemos engañar. Podemos engañar a mucha gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero a Él nunca lo podemos engañar. Fíjate, dice que va a ser un castigo ejemplar. Toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriño los corazones. Y será un castigo justo. ¿Por qué? Porque dice que le dará a cada uno según sus obras. Y ahora fíjate lo que el Señor Jesús le dice aquí al resto de los fieles de la iglesia, en el versículo 24. Pero a vosotros, tanto al pastor como a cada miembro de esta iglesia y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Fíjate que tremendo aquí el Señor. El Señor está diciendo claramente que dentro del medio de la iglesia van a haber cristianos verdaderos y falsos cristianos. Es lo que le está diciendo. Los que no se han contaminado, los que no están siguiendo esta doctrina, los que no están cayendo en este error. Y esto es lo que se produce. Y la división no la produzco yo, es el Señor que dice, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia universal, que usted ve a veces ir por miles y cientos en la iglesia, hay gente que no es verdadero cristiano. Son religiosos, algunos de ellos. Algunos piensan que ir a la iglesia protestante el domingo es como empatar con Dios. Ok, ahora estoy bien. O van a otros a la iglesia por un asunto ya de conciencia, Señor, me limpio. Y ahora comienzo a caminar bien. No es así. No es así. Entonces hay cristianos aquí que son fieles, pero también hay falsos. Hay cristianos que son maduros y espirituales, pero también hay carnales. Vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. No lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Y luego dice el Señor, por medio de Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Esta es la forma. Estos hombres que han conocido las profundidades de Satanás deben arrepentirse y deben invocar el nombre de Dios. Siempre místico, siempre algo, yo tengo la última revelación. Y lo llevan a sensaciones o a tratar de sentir cosas.
Cuando hacen esos famosos retiros, algunos, los que han tenido la oportunidad de ir a retiros con nosotros o con las mujeres, no vamos a poner una cruz aquí y pegue su pecado ahí, ¿ya? O venga y vomita aquí No. Todo ese tipo de cosas son místicas, todo ese tipo de cosas no tienen fundamento bíblico. O les voy a tirar harina, y algunos van y se van al cerro y tiran aceite sobre la ciudad. No es así. Y a veces piensan que eso tiene que ver y ahí se están introduciendo en un mundo que es peligroso. Que es peligroso. Y es ingenuo pensar que si usted se mete en este tipo de cosas, usted va a salir ileso espiritualmente. Por eso el Señor después nos dice a nosotros, el apóstol Pablo dice, salid de medio de ellos. No hagan eso. ¿Qué debemos hacer? Lo que la iglesia hacía en el libro de Hechos. Tan sencillo como eso. Pero no, es que esto es más impactante y la gente tiene, sí. Nosotros usamos aceite para orar por los enfermos, pero es bíblico. Pero no es que el aceite te va a sanar o te va a dar más unción. Es un asunto de fe. Es lo que es. Entonces dice, cuidado con esto. Pero aquí está la exhortación para nosotros en esta mañana. Versículo 25. Pero lo que tiene es retenerlo hasta que yo venga. O sea, hay fieles en la iglesia y hay fieles que van a permanecer fieles hasta que el Señor regrese por su iglesia. La palabra retener es agarrar con fuerza. ¿Por qué? Porque la idea de esta palabra es que hay alguien que te quiera arrebatar lo que tienes. Y aquí está diciendo mantenerlo firme. Fíjate, en el sistema en el que estamos viviendo ahora, en este mundo, cada vez se va a hacer más difícil retener lo que tienes. Cada vez. Cada vez que usted mira a veces la televisión, usted está viendo cosas que cada vez son más difíciles. Hombres fieles a la palabra de Dios. Va a venir alguien que va a tratar de reemplazar lo que tiene por esta verdad única que ellos han recibido, que es aparte de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe retener usted? ¿Qué es lo que debía retener esta iglesia? Lo que dice en el versículo 19. El amor, la fe, el servicio, la paciencia. No te dejes llevar por lo demás. Aférrate a eso. Por eso dice, no te voy a imponer otra carga. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Y la carga del Señor no es pesada, es ligera. Mateo capítulo 11. Ligera es su carga. No debemos detenernos nunca en hacer lo bueno. No debemos desanimarnos, sino que debemos seguir. Jesús dice, sigan a pesar del ambiente en el que están, en el mundo que están viviendo, ustedes sigan haciendo el bien mientras estemos aquí. Reténlo. Fíjate, hasta dónde o hasta cuándo yo lo tengo que retener. Dice aquí Juan muy claramente, hasta que yo venga. Primera referencia aquí en Apocalipsis a la venida del Señor. Hasta que yo venga. Sean fuertes. Hasta que Jesús venga. Entonces, esto es una batalla que no va a terminar. Qué bueno, fui a la iglesia, por fin voy a ser libre. No, esto sigue todos los días. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Y dice, los que vencen es los que han creído en Jesús. Y fíjate qué nos va a dar, versículo 6, el 26. Al que venciere guardaré, dice, y guardaré mis obras. ¿Te fijas? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Tus obras? ¿Estás construyendo tu reino? ¿Estás construyendo un movimiento? ¿O estás construyendo lo que el Señor te mandó a construir, que es su reino, en sus obras? Hazla hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Sobre las naciones. Entonces están las obras de ellos, dice los de esa iglesia falsa,
Y están las obras que son de Él, mis obras. Mantengámonos firmes en la palabra, para no dar concesiones a este mundo, para no dar concesiones a estos sistemas que lo que único quieren es adaptemos un poco, seamos más liberales, permitamos más, no importa. Total, al final Dios nos entiende y nos ama igual. No, Dios nunca se va a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso le dice al que venciere y guardare mis obras. Ahora, son mis obras. Si tú estás pensando en que puedes hacer la obra del Señor, que son las obras del Señor, en tus fuerzas estás equivocado. Es las fuerzas de Él, es en el poder de su Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dice haga esto, no es que yo lo pueda hacer, Él me da el poder para hacerlo, por medio del Espíritu Santo, para lograrlo, para hacer todo lo que Él requiere de mí, hasta que yo venga, dice. Y yo te voy a dar autoridad. La primera palabra aquí, o la primera vez que aparece la palabra autoridad, luego vamos a verla 21 veces en este libro. Autoridad, potestad, poder. Es de lo que el Señor les va a dar. ¿Cuándo? En el milenio. Y vamos a estudiar eso cuando lleguemos al capítulo 20. Y dice versículo 27 y 28, dice, y los regirá. La palabra regirar aquí es pastoreará. Esa es la palabra. ¿Y cómo va a pastorear? Con vara de hierro, y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Fíjate, Cristo no está diciendo nuestro Padre, Cristo está diciendo aquí mi Padre. Y la relación entre Cristo y su Padre es única. Es única aquí. Y está citando el Salmo 2, donde el Señor va a venir y va a establecer su reino sobre la tierra. No la iglesia, es Cristo. Y Él nos va a dar autoridad. Ahora, ¿en qué equipo está usted? En el equipo ganador. No es Saprissa ni Heredia, ni la Liga. ¿Ya? Es el equipo de Cristo. Y Él nos va a dar la victoria. Y Él nos va a llevar a que podamos gobernar, regir. Como dice aquí, Él nos va a dar eso a nosotros. Con vara de hierro, pastorear con firmeza. Mezclar la firmeza y la ternura. Ahí el asunto ya no va a ser, ok, no quiero obedecer a Dios. ¿No quieres obedecer a Dios en el milenio? Juicio de Dios. Juicio de Dios. Con vara de hierro. Con firmeza, pero también con ternura. Es el balance. Hoy día hay demasiada ternura y poca firmeza. Demasiada tolerancia y poca seriedad en estar centrados en la palabra de Dios. Y vea lo que les promete a Él, a la iglesia, a los creyentes, a cada uno de nosotros. Y le daré, versículo 28, la estrella de la mañana. Jesús ofrece algo más grande que el reino. ¿Sabes qué es? El mismo. Es Cristo Jesús. Él es la estrella de la mañana. Capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis. Entonces Jesús está diciendo, no solamente van a reinar, sino que lo que va a ocurrir es que yo voy a estar con ustedes. Yo mismo voy a ser de ustedes. O sea, vamos a poder experimentar una plena y profunda comunión con Él como nunca antes. Pero a la vez vamos a reflejar la gloria de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 3, donde el Señor habla por medio del profeta Daniel. Que aquellos que son entendidos, dice que van a resplandecer del firmamento. Van a resplandecer. ¿Quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Entonces, esta es la promesa del Señor. Cartas prácticas. Y fíjate cómo termina. Que oigamos bien es otra cosa, físicamente. Pero aquí es espiritualmente, habla su corazón. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a José. Dice a Juan. Dice a Daniel. Dice a María. Dice a Marisa.
porque nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es un verdadero vencedor? Un verdadero vencedor es el que describe Juan, en Primera de Juan, en capítulo 5, versículos 4 y 5. Tiene dos connotaciones. No sea vencedor usted pensando que yo voy a hacer todo esto, no. Son dos cosas que el Señor dice que los vencedores o aquellas personas que son vencedoras van a tener. Una, primero que todo, son nacidos de Dios. Los que han nacido de Él, dice Juan, Primera de Juan 5, 4, vencen al mundo. Vencen al mundo. Y lo segundo es su fe. Es fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted vence al mundo. Ponga su fe en Él. Ponga su fe en Él. Fíjate, en este capítulo vimos la iglesia sin amor, la iglesia que sufre, la iglesia mundana, la iglesia pagana. ¿Y se mejora esto? No, la próxima es la iglesia muerta, la iglesia de Sardis. ¿Tenemos luz de esperanza? Sí, cuando lleguemos a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Entonces, la carta esta de Tiatira a nosotros nos advierte, hermanos, muy claramente, el riesgo del amor blando. ¿Cuál es el amor blando? El que tolera y permite todo y no juzga nada. Pero ¿cuál juicio es el que vamos a hacer? El juicio que está en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El que hable conforme a la palabra de Dios. Si se para un profeta aquí, bueno, juzguen, dice Pablo. ¿Cómo juzgamos? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, tira. ¿En cuál se identifica? Y fíjate, para todos, las cartas que hemos leído hasta ahora, para todos el Señor le dice, ven, arrepiéntete, salvo a la iglesia de Esmirna. A todas las demás el Señor les invita al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos permanecer firmes, reteniendo lo que tú nos has dado ya. Tu palabra, Señor, que tenemos. Esa fe, ese amor, esa paciencia, ese servicio, que crece, manteniéndonos firmes en este tiempo. Y ayúdanos también, así como hemos sido alcanzados por tu gracia, al poder llevar este mensaje del Evangelio, de salvación, de esperanza, ahora en este tiempo, para aquellos que no te conocen, Señor. Oramos, Señor, y pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que sea más importante que ti. Si hay algo que está ocupando, Señor, ese lugar en nuestra vida, que no seas tú como lo primero. Si hay, Señor, idolatría en nuestro corazón. Si hay adulterio espiritual, pero también físico. Tócanos, Señor, y llévanos tú, Señor, a esa convicción para que podamos arrepentirnos y volver a esas obras, Señor. A esas obras que tú, Señor, preparaste de antemano. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Oramos, Señor, por Allen, para que tú, Señor, lo toques. Oramos, Señor, por don Eberto. Te pedimos, Señor, un milagro. Y por esas personas que están ahí en su habitación, Señor, en el hospital, que están también enfermos, Señor. Por Luis Alonso, por Hansel, Señor. Para que esta enfermedad les pueda llevar, a lo mejor, Señor, darle
esa verdadera vida eterna que solo tú puedes darle. Fortalece, Señor, a la familia de Roberto. Y guárdale, Señor, que su fe se mantenga firme, puesto los ojos en ti, Señor. Oramos, Señor, por doña Nidia, Señor, por su familia, para que tú les des paz, consuelo, Señor, a sus vidas en este momento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llenar su corazón en este momento. Por doña Berta, Señor, pedimos, para que tú también traigas fortaleza y fuerza, Señor, en su vida, en su corazón, en su fe. Y oramos por una sanidad, un alivio de los dolores, Padre, te lo pedimos. Su mente, Señor, se mantenga lúcida. Te lo pedimos, Padre. Oramos por don José Ángel también. Y por todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando necesidad. Que tú, Señor, proveas y suplas, Señor. Gracias, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.